5, 4, 3, 2, 1 y ya estamos al aire, doctor Mario Rojas. Oiga, bueno, pues yo tengo muchas preguntas aquí como su estudiante de muchos años, y bueno, pues que en el camino con otros cursos y libros y pues leyendo mucho su tratado de medicina tradicional, pues yo le voy a hurgar ahí en su mente a ver qué puedo aprender de más. Pero la última vez que nos vimos me platicó de algo que se me hizo muy muy interesante, que es sobre su investigación reciente, ¿no? Sobre la memoria celular. A ver, platíqueme un poco más de ese tema que me quedé muy picado. Es un tema súper interesante. Creo que no ha habido suficiente investigación al respecto. Yo he tratado de recopilar algunos datos y hacer como una especie de rompecabezas, acomodar información de tal forma que pudiera explicarme diferentes aspectos de esto que yo le llamo memoria celular. Antes de comentarte un poco más sobre esto, quiero decirte que en mi tratado de medicina tradicional, y ahora he ido afinando mucho más para la próxima edición, he estado como profundizando en el aspecto de las memorias. Hay varias memorias, no solamente la memoria celular. A grosso modo, resumiendo, pues te diré, yo entiendo la memoria molecular, aunque también trato de explicarme lo que es la memoria física. Pero empecemos a partir de la memoria molecular, la memoria celular y luego la memoria como ser pluricelular. Wow. Te comento pues así rápidamente. La memoria celular pues es una de estas tres tipos de memorias que están presentes en nosotros y que pues merece una atención más cuidadosa y más profunda, lo que estoy tratando de hacer en mi tratado de medicina tradicional. ¿Qué es la memoria celular? Primero tendríamos que entender que por millones y millones de años en la Tierra no había vida. Después aparecen los primeros seres vivos en el planeta y son sobre todo seres unicelulares, bacterias, y después aparecen ya las células con núcleo, ya más parecidas a las modernas. Algunos en la evolución hablan de que la célula que no tiene núcleo con la célula que tiene núcleo se fundieron y crearon las células normales, las células modernas, diríamos, que son las células con un núcleo propio. Y cuando hablo de núcleo es que dentro del núcleo hay ADN, una cadena... ¿Y si no tiene núcleo no tiene ADN? No, sí tiene, pero no lo tiene en la forma tan compleja y tan completa como las células que tienen su núcleo, el ADN normal. Las bacterias tienen otros tipos de ADN, son cadenas más cortitas, y que precisamente en esta idea de la evolución se juntan las células, se juntan sus dotaciones de ADN que tienen ambos organismos, y se forma pues una célula mucho más compleja con una dotación genética muy importante dentro del núcleo, pero dentro del citoplasma, del líquido que está rodeando alrededor del núcleo, quedan también otras expresiones de ADN, sobre todo el RNA, que es el ácido ribonucleico, y hay un organito pequeño que está en el citoplasma que se le llama mitocondria, y es propiamente el motor de la energía. Es ahí donde se fabrican sobre todo el ATP, que es una molécula que produce como la energía de la célula. Entonces, y que la mantiene fuerte, ¿no? Mantiene todas las funciones que va a tener la célula. Necesitan de ATP, que es adenosín trifosfato,
pero también están los ribosomas, que son otros organitos, y ahí es donde se van a sintetizar las proteínas. Sería muy complejo y más bueno, respetando que tú eres uno de los estudiantes que representa sobre todo el sentir común, el gusto de muchos mexicanos por aprender de la cultura, la tradición y pues adentrarse en el conocimiento de algunos de estos temas. Bien, lo que te quiero decir es que queda ADN en las mitocondrias, el ADN mitocondrial, y incluso estos tienen algunas expresiones. Ya en las personas adultas te platicaré un poco después, cómo hasta en el mismo fenotipo, el fenotipo se refiere a la expresión de los genes, como el color de pelo, el color de ojos, la estatura, la raza, entre comillas, como bien dices, pues todo eso es la expresión de los genes, es el fenotipo. Bueno, pues para mí todo... Perdón que lo interrumpa, también en fenotipo vendrían ya cosas como de comportamiento o simplemente como lo físico, o sea, como lo aparente. Esa es una de las características precisamente de la memoria celular y la memoria como ser pluricelular, que te decía que son dos tipos de memoria, ¿no? Siguiendo en esa idea de la evolución para poder entender responderte mejor esa pregunta, te diré, pasaron otros millones de años para que las células pudieran juntarse y empezarse a comunicar y entenderse. Yo digo que esto es como una especie de congreso de millones de años que tuvieron las células. Por sí mismas se reunieron, empezaron a establecer alguna comunicación y establecen una especie de congreso, ¿no? Y plantean ahí su constitución, que podría ser cómo se van a organizar para establecer un nuevo ser, que sería el ser pluricelular. Entonces, al formarse ese nuevo ser, después de muchísimos años, de millones de años de evolución y de entendimiento entre ellas, pues aparecen los primeros seres pluricelulares. Entonces los seres pluricelulares tienen otro tipo de organización, es como yo lo veo como un intranet gigante, más grande que para una sola persona puede haber más células que las computadoras que hay en el mundo, conectadas a través de internet. Entonces a eso le llamo yo un intranet gigante que forma parte de cada individuo. Pero entonces es un conjunto de individuos que llegaron a un acuerdo y constituyeron un ser vivo más complejo como somos nosotros. Es decir, nosotros tenemos memorias de esa historia de evolución como célula, y luego el conjunto de células que han compartido sus memorias y han establecido un acuerdo para un ser pluricelular. Como ser pluricelular tenemos también otro tipo de memorias y válgase recuerdos genéticos, si tú quieres. Bien, hablemos de y además, bueno, con toda esta memoria también está el asunto de la memoria de la comunicación celular, ¿no? Está muy interesante. Bueno, la comunicación de por sí era indispensable para poder ponerse de acuerdo en la conformación de un ser pluricelular, ¿no? Como nosotros. Pero ya diríamos, el ser pluricelular tiene varias memorias, ¿no? Hay memorias inconscientes, memorias que nos vienen ancestrales, diríamos las características que tiene un embrión humano, diríamos a la segunda semana, por ejemplo, pues no es tan diferente del embrión de un pescado o el embrión de un ratón o de un elefante. Tenemos características muy, muy similares. Quiere decir que esta memoria genética se ha ido expresando de cierta forma hasta constituir especies muy complejas, pero parte de un proceso de evolución similar. De esta forma estoy hablando que como ser pluricelular
guardamos memorias de nuestra etapa unicelular. Millones y millones. Y también de la memoria como ya ser pluricelular. Entonces, ¿cómo están esas memorias? ¿En dónde están? Bueno, en la célula no es difícil entenderlo, están a nivel molecular, en el ADN de todos nosotros, ¿no? Quiero decirte, por ejemplo, el ADN mitocondrial que todos tenemos procede directamente de nuestra madre. Mientras que en los hombres el cromosoma Y representa la memoria de nuestro padre. Algunos usan el término de la Eva mitocondrial y el Adán del cromosoma Y, porque si estudiamos el ADN mitocondrial nos lleva a la memoria de lo que nos heredaron las primeras madres que hubo en el planeta, como Homo sapiens. Y también el cromosoma Y nos lleva a los primeros hombres. Yo digo que primeros en plural porque eso de hablar de uno solo pues no es inteligible, ¿no? Claro. No puede haber evolución con un individuo, ¿no? Sino siempre hay ese colectivo, esa interacción genética en el colectivo evolutivo de las diferentes especies. Entonces nosotros podríamos hablar de los primeros hombres, las primeras mujeres, y desde allá tenemos... y se va complejizando, ¿no? En este proceso. De ahí tenemos todas esas memorias. Ajá. Entonces, hay algunas cuestiones que pues yo me cuestiono y lo digo así como en voz alta. Hay todo un conocimiento de la fisiología neuronal, cómo es que funciona nuestro sistema nervioso, cómo tenemos memorias de nuestra existencia que se han quedado ahí y cómo tenemos directrices, por ejemplo, éticas o sus propias creencias religiosas o las personas que no tienen una creencia. Pues todo eso forma parte de esa memoria colectiva como ser multicelular. En todas las neuronas que tenemos en nuestro cerebro está eso, ¿no? Pero en cada parte de nuestro cuerpo tenemos también memorias. En el corazón, en las células. Sí, porque si no, como palpita, ¿no? O sea, bueno, es otra cosa. El palpitar, pues, del corazón tiene un marcapaso, un organito, un nodo de neuronas que están ahí en el corazón y van marcando el paso, ¿no? Y que se puede alterar por nuestros sentimientos, una cuestión aprensiva, un susto, pues causa una descarga eléctrica ahí y nos altera, diríamos los sentimientos alteran diríamos el ritmo, pueden alterar el ritmo. Pero yo hablo de cosas más complejas, las células del mismo corazón, las células de la piel, las células del hígado, por sí mismas también tienen su propia memoria. Entonces hay una interacción entre la memoria neuronal y las memorias de las células como individuos. Bien, esto está un poco... Está bien complejísimo. Esta vez difícil. Está bien interesante. Sí, porque pocas veces nos ponemos a pensar que cuando estamos aquí, estamos tú y yo hablando, pero tú eres un ser multicelular, quien me está hablando es una cantidad de células gigante que está coordinada, o sea, una millonada, válgase la expresión, de células que están coordinándose para que tú puedas interactuar conmigo. Igualmente yo, ¿no? O sea, somos un ser muy complejo, integrado por millones y millones de individuos que podríamos llamar células. Entonces, es esa interacción la que nos permite, esa interacción, esa comunicación entre las células, lo que nos permite comunicarnos. Pero todo eso que estas células tienen, ¿qué es?
como decía, la fisiología tiene muy estudiado algunos aspectos, y la psiquiatría, que también ha profundizado en diferentes campos, pero nos quedan muchas otras cosas. Por ejemplo, hay cosas que nos vienen del pasado y muchos dicen, bueno, ¿tenemos memorias del pasado? Pues sí. Yo lo acepto, que es como un hecho irrefutable, y lo puedo decir respecto. Por ejemplo, los bebés recién nacidos, uno les da el dedo índice para que ellos lo agarren. Este reflejo tiene que ser fuerte, tiene que ser muy fuerte en los niños para que ellos manifiesten pues su condición física a la hora que uno hace la revisión clínica del recién nacido. Los niños saludables cogen el dedo y uno los puede levantar en peso y ellos están colgados de los dedos del médico. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde coordinan sus músculos, su sistema nervioso? ¿Por qué está respondiendo de esa manera? ¿Por qué y para qué? Si es complejísimo hacer eso. Si tú te pusieras a hacer un robot para que pueda agarrar unos dedos y colgarse, pues no es tan sencillo hacer toda la programación para que un aparato pueda hacer una cosa que a nosotros nos parece muy simple. Bien, pues al coger los dedos del médico y que uno lo levanta, nos está diciendo cosas muy antiguas. ¿Por qué tenemos esa memoria ahí, esa capacidad? Si el niño apenas acaba de nacer, ¿de dónde tiene esa experiencia o ese conocimiento? No es propiamente conocimiento, lo podemos decir reflejo, pero para mí ese reflejo implica toda una programación neuronal adecuada para que pueda manejar sus músculos, su coordinación y poder tomar el dedo del médico. Y que tendrá que ver con eso, ¿no? O sea, que es la memoria del antepasado. La explicación que yo le doy es que los diríamos primates, arbóreos, sobre todo los que andan pues en los árboles, los changos, como dice la gente, los simios que andan en los árboles, tienen la cola que les ayuda como un quinto miembro, ¿no? Sus patas, sus manos y su cola que les ayuda para andar brincando de rama en rama. Sí. Pero las hembras necesitan sus manos para poderse mover con mayor rapidez, escapar de algún depredador. Entonces, no pueden tener las dos manos como las madres humanas que pueden cargar al bebé, abrazar al bebé. Ellas necesitan tener sus manos libres para poderse mover normalmente entre los árboles. Sí. Entonces no estoy hablando del niño, es el chimpancé bebé o el primate bebé, es él el que se tiene que asir del pelo de su madre para que ella pueda correr, correr no tan sino pues colgarse entre las ramas y moverse con toda facilidad, mientras su hijo está seguro pegado con ella. Entonces de ahí es donde viene este reflejo. Es decir, que traemos una memoria ya incluida a la hora de nacer. Y como podría decir muchos otros, la necesidad, por ejemplo, para iniciar la respiración, cerrar la circulación en el pulmón izquierdo y derecho para que no haya una comunicación auricular y pueda iniciarse la circulación de la sangre a través del pulmón, porque mucha gente no sabe, el común de las personas pues no sabe que el pulmón el pulmón no está funcionando cuando está dentro de la madre. Claro.
Nosotros somos como peces, andamos ahí flotando como buzos dentro del líquido amniótico de la madre. El tanque de gas es el cordón umbilical. A través del ombligo es como respiramos en esa etapa. Pero nuestro pulmón no está trabajando así y tampoco nuestra circulación no están trabajando como una persona fuera de la madre. La circulación, pues el corazón propiamente está siendo sustituido por la placenta. La placenta es la que tiene la circulación de sangre. El corazón sí está latiendo, está trabajando, pero no está fungiendo como el principal impulsor de la sangre, sino la sangre oxigenada y con nutrientes le viene desde la placenta. Entonces, perdón, ¿cuál es la función del corazón en esa etapa? No, obviamente tiene una función para impulsar la circulación, pero la fuerza de la circulación le llega mucho más por la misma placenta y no tiene que pasar a los ventrículos. Okay. Porque los ventrículos precisamente son los que van a hacer, sobre todo el ventrículo izquierdo es el que el ventrículo izquierdo y derecho, esos van a hacer una circulación de la sangre al pulmón y después después de que pasa se llama circulación menor, después de que pasa al pulmón, se oxigena, eso en un adulto, y después regresa y el corazón lo bombea por el otro ventrículo, el izquierdo, para que salga a la aorta, y ya de ahí a todo el cuerpo. Okay. Pero por eso no podemos vivir bajo el agua, ¿no? Pues porque 9 meses estuvimos ahí metidos en un líquido, ¿no? Sí. Y pero gracias a la placenta, ¿no? Y todo eso, sí. Es como tener tu tanquecito de gas, ¿no? Lo que pasa es que la madre está respirando por nosotros. Claro. Sí. Sí, la circulación de la madre, ella sí está captando el oxígeno del ambiente y nos está enviando a través de su propio sistema circulatorio, nos está enviando a la placenta los nutrientes y el oxígeno. Entonces nosotros estamos respirando a través del pulmón de la madre y el pulmón del embrión pues no está funcionando. ¿Qué sistemas tan complejos? Pero eso tiene que romperse en unos instantes a la hora que nacemos. Y se pone en función una serie de, válgase de protocolos informáticos o algoritmos informáticos a través de las neuronas que ya tienen ahí un programa de nacimiento, ya lo traen ahí integrado para hacer ese cambio. Y tiene que actuar de manera inmediata, porque de no hacerlo, el niño no es viable, el recién nacido va a fallecer por la falta de oxígeno. Tiene que cerrar la comunicación que hay entre las aurículas y empezar a funcionar los ventrículos de manera adecuada y empezar a bombear sangre al pulmón y iniciar. El pulmón tiene que abrirse, empezar la primera respiración, que tiene todo un sentimiento mágico en las culturas. Wow. Esto de la primera inhalación. En la tradición náhuatl decían es que entra Ejecatl, es el viento. El dios del viento entra. En la tradición grecolatina igualmente el Haimatos de los griegos, ¿no? El alma es neumática, decía el mismo Galeno. Bueno, ¿por qué? Porque es la primera respiración, es cuando entra el Espíritu de Dios, decían los antepasados. El aliento divino. El aliento divino, exactamente. Lo que hace que algo arranque y empiece la vida. La vida está desde antes, sí, pero claro, en el sentido mágico, religioso, pues empieza la respiración y el individuo empieza a integrarse por primera vez, a respirar el mismo aire que todos respiramos. Sí. Entonces, la entrada de ese primer aliento, decían ellos que era la entrada del espíritu, el alma de la persona. Y al morir se decía que salía esa respiración
que Dios en su como este ser neumático del ambiente, del ¿Qué aire. quiere decir por neumático? Neuma significa aire. Okay. Y es que los antiguos griegos y sobre todo Galeno pensaba que el alma tenía un carácter neumático. Okay. Es decir, estaba compuesta de aire, era algo etéreo, muy sutil. Claro. Y entraba a nuestro cuerpo con la primera respiración y se iba de nuestro cuerpo en su última respiración. Okay. Y esto que dice, bueno, estos procesos, como también, ¿no? O sea, que el niño busca el pecho de su mamá, ¿no? Para amamantarse, y ya como que ya sabe, ¿no? De alguna forma. Sí, el reflejo de la succión es otro ejemplo muy claro de funciones neuronales coordinadas con nuestros músculos, con nuestro organismo en general, que están ya nacimos con ellos, ¿no? Desde el pasado. Como mamíferos es algo indispensable. Al nacer inmediatamente es una de las cosas, diríamos, válgase la metáfora. Todos nacemos y lo primero que preguntamos es, después de respirar, lo segundo que decimos es, ¿y dónde está el restaurante? Inmediatamente pues hay que ir a comer, porque si no comes, no tienes el reflejo de succión, también te vas a desnutrir, no te vas a morir tan rápido como si no respiras. Claro. Pero inmediatamente se va a manifestar si un nuevo ser es viable o no. Claro. Tiene que tener ese reflejo y todos los movimientos de lengua, la garganta, como la gente dice, todo eso tiene que coordinarse de tal forma que debe de hacer un vacío. Y tenemos un programa que opera eso, que permita que eso pueda funcionar. Y eso es también una memoria del pasado. Mira, hay otra memoria del pasado que te comentaré, tal vez no es en los humanos. Ajá. Pero yo siempre me he preguntado, ¿cómo es que las mariposas monarcas saben? Claro. Cómo venirse desde Canadá hasta el bosque, a los bosques acá en Michoacán, Estado de México, cuadras, ¿no? Está lejísimos, o sea, ¿cómo pueden tener esa programación para seguir? No tengo como una información tan precisa de las investigaciones que estén haciendo, pero tengo entendido que la gran mayoría de estas mariposas es su primera vez. Entonces, ¿cómo saben? Habrá un líder que los vaya guiando, así como Moisés, dicen algunos, ¿no? que sacó a la tierra prometida. Aquí no se ve que exista como un guía que les vaya diciendo por dónde. Y sin embargo, siguen el trayecto hacia dónde ir. Para mí eso son memorias del pasado. ¿Y por qué tanto rollo con las memorias del pasado? Porque para mí muchos de los conceptos de la medicina tradicional mexicana pudieran ser explicados con este análisis, diríamos, ultramoderno de las memorias y del funcionamiento neuronal como expresiones de un pasado. Aquí me refiero a lo siguiente: de la misma manera que tenemos cierta forma nuestros ojos, nuestra nariz, que se parece a nuestro abuelo, que se parece a nuestra madre, que tenemos hasta el tono de voz que se parece entre nosotros como hermanos, las hermanas, ¿no? Sí. Sus tonos de voz, los hijos. Sí. Bueno, no solamente heredamos un aspecto que se parece a nuestros ancestros o a nuestros padres, también en eso estoy convencido, que también las sinapsis neuronales, nuestro cerebro tiene estructuras muy parecidas a lo que nos heredan nuestros ancestros. Claro. ¿Y qué es la memoria desde el punto de vista neuronal? Pues estaríamos hablando de una serie de sinapsis que se conectan, se activan en cierto momento y nos dan el destello del olor, de alguna cosa pasada, la fragancia de una flor, la música que oímos y que la recordamos de algún momento de nuestra vida. Entonces nos traen a la memoria consciente diferentes
hechos que hemos vivido, agradables o desagradables. Claro. Eso es la memoria. Pero no podríamos pensar que también hay sinapsis, hay estructuras organizadas de las células que no corresponden a nuestra memoria y que corresponden a las memorias no vividas como ser, no es nosotros, sino como las cosas que vivieron nuestros padres, el famoso déjà vu, Claro. ¿sí? De cosas que te vienen a veces a la memoria, o en las culturas tradicionales que hablan de la cuestión de la reencarnación. Claro. Muchos de estos conceptos, o incluso hablemos de la posesión, que diríamos, la psiquiatría, la neuropsiquiatría, se niegan como a querer entender, al menos en la forma en que la gente lo percibe, estos temas de la posesión, ¿no? De recuerdos de pasados, de recuerdos vividos que no corresponden a nuestra vida. Yo todo esto me lo explico por estas memorias del pasado que están, diríamos, sinapsis estructurales heredadas, y que nosotros no las hemos usado porque no son parte nuestra, pero que pueden aparecer. Sí. No, perdón que me interrumpa. Incluso como creo que le dicen el síndrome de correr o pelear, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, pues uno va a la selva por primera vez y ve una serpiente, y en su memoria o en su conocimiento jamás vio una serpiente y nunca leyó un libro de una serpiente, pues posiblemente ya por instinto, ¿no? O por memoria celular, pues igual y se asusta y dice, pues yo me voy, ¿no? Le pego una pedrada o algo así, ¿no? Sí, Sí. más o menos. Así es, mucho de eso tiene que ver, muchas de las fobias, en lugar de estar diciendo, es un trastorno, no, tendríamos que entender que hay cierta razón. A lo mejor lo patológico es que está exagerada, ¿no? Ves una arañita que a lo mejor no te va a hacer, la respuesta al miedo a las arañas pues puede ser exagerada, Claro. pero tiene una razón. Okay. El miedo que podemos tener a las serpientes, bien, los animales se ve de manera instintiva, los animales reconocen a sus depredadores, Claro. y saben defenderse de ellos, saben protegerse, y tienen que actuar con rapidez de acuerdo al tipo de depredador, de ataque, de amenaza que está teniendo. Entonces, sí, muchas de las fobias tienen que ver con memorias del pasado que no están suficientemente a nivel de nuestra conciencia. Y ahí te diré eso, estas memorias del pasado, las puedo clasificar en varios tipos. Podría ser, bueno, lo más clásico desde, diríamos, pues algunos de los pensamientos clásicos de la psicología, como Freud, ¿no? Sí. De psicoanálisis y todo eso. Yo sí entiendo las memorias a esos tres niveles: la inconsciencia, lo consciente y lo consciente. Consciente, subconsciente e inconsciente. Y el inconsciente lo puedo dividir en varios aspectos. Hay inconscientes que pueden transformarse en conscientes. Okay. Pero hay... ¿Como cuál, por ejemplo? Pues pueden ser memorias recientes o pasadas que nunca las habíamos percibido, pero que en cierto momento pueden aflorar, y si nosotros las revisamos podemos llegar un momento a manejarlas, a controlarlas, o si no a controlarlas, cuando menos a tener conciencia de ellas. Pero hay memorias que son de niveles muy bajos del cerebro, porque las memorias están ubicadas también en diferentes núcleos del cerebro. Para mí, por ejemplo, las memorias, todo lo que estamos hablando de memorias conscientes, subconscientes e inconscientes, la mayoría están ubicadas en la corteza cerebral, en las partes que son como expedientes a los que podemos en un momento dado entrar.
pero en otros momentos esos expedientes pueden estar ocultos, o a lo mejor hasta con llave, ¿no? Que no tenemos acceso a esa información. Pero hay esta información, por ejemplo, de el reflejo de la succión, ¿no? de los niños, de los recién nacidos. Esos reflejos son muy basales. Es decir, que están en núcleos más del prosencéfalo, válgase la expresión. El prosencéfalo es una parte del desarrollo embrionario de nuestro sistema nervioso central. Sí. El telencéfalo es la parte más superior, que está mucho más desarrollada en el ser humano que en cualquier animal. Entonces nosotros podemos razonar, podemos calcular el movimiento de los astros, las estaciones del año, tenemos conciencia del pasado, del presente, del futuro. Todo eso está más a nivel de corteza cerebral. Pero por ejemplo, el instinto de ver que tienen por ejemplo, los animales para reproducirse y buscar la hembra, o la hembra encontrar el macho que es adecuado, todo eso se mueve a través de instintos. Sí. Y los instintos también son memorias. Exacto, y sí. son directrices que están en nuestro sistema y que vienen del pasado, dependiendo de la especie. Es lo mismo, ¿no? La memoria celular, ¿no? Es memoria celular, pero es otro tipo de memoria. Está más situado en núcleos más basales. Se le llama así los que están más abajo que los hemisferios cerebrales, ¿sí? ¿No? Diríamos sobre todo en bulbo, en cerebelo, ¿sí? en otras partes, pues, que no son propiamente las circunvoluciones los más básicos, ¿no? En parte Sí, esos los tienen todos los animales. O sea, todo animal sabe cómo correr, cómo caminar, toda su capacidad para manejar el olor, los olores a que se enfrenta, a qué olores seguir y de cuáles escapar. Es todo un conjunto de funciones y de memorias que ya tiene el animal. Claro. No comer integrado. Cosas podridas y cosas, aunque luego pues hay uno se mete. Bueno, no, ese es el instinto, tú puedes saber. Y los humanos tenemos muchas de esas cosas, ¿eh? Sí. ¿Cómo todavía podemos saber qué alimento nos es útil y qué alimento nos puede hacer daño? Si no estamos muy bloqueados, mucha de esta información puede llegar a la conciencia, o más bien simplemente seguir las indicaciones de nuestro diríamos, conocimiento intuitivo. Claro. Porque hay cosas que nosotros actuamos que no sabemos ni por qué, y no es propiamente el inconsciente dinámico que se hablara ahí entre los conocedores del psicoanálisis. No es eso, no es ese inconsciente dinámico, sino hay otros elementos más profundos, ¿no? De sobrevivencia, sí, de la reproducción, claro, de la alimentación, o sea, los más básicos, sí, ¿no? O incluso hasta de curar. ¿Sí? Claro. Por eso hablo yo de cuál es uno de los principales métodos de curación de los humanos, los más antiguos. Sí. Bueno, pues empezó por la herbolaria, ¿no? Pero incluso antes de la herbolaria encuentro que es el masaje. No sé si te has dado cuenta que muchas veces uno se golpea y se soba uno, hasta decimos, no, se vale sobar, cuando no se dio un trancazo por ahí, ¿no? Se vale sobar, porque todos inmediatamente tratamos de frotar la parte que nos duele. Claro. Y en efecto, ahí si revisamos toda la fisiología del sobar, vamos a encontrar varias condiciones, características que en realidad te controla el dolor, ¿no? Te dispersa el dolor y hasta te puede ayudar ayudar a reducir la inflamación, en cierta medida. Sí, porque te pica un zancudo y te rascas, y al rascarte puede ser que expandas el veneno y la reacción se hace como en cadena y te puede producir una reacción alérgica en lugar de ayudarte.
Pero bueno, el sobarse es uno de los primeros métodos de curación. Pero hace rato te estaba platicando de algo que quiero regresar, sobre las memorias y la posesión. Ok. O sea, la posesión, Sí, digamos, de algún espíritu o algo así. Como la gente dice, ¿no? Yo he desarrollado todo este concepto que le llamo yo teoría biocibernética, porque creo que el uso de la cibernética, de la informática, nos puede dar luz para explicarnos muchas cosas que antes era difícil poder abordarlas. Sí, entiendo. Nosotros nos podemos comparar como con una computadora, ¿no? Una supercomputadora, porque tenemos funciones complejísimas. Sí. Bien, en ese sentido, bueno, tenemos necesidad de una energía que permita que la máquina se mueva, claro. Sí, que se mueva, ¿no? Y el cuerpo humano, podríamos decir, es la máquina. O como decía Vesalio en su famoso libro de anatomía, de Humanis Corporis Fabrica. Okay. O sea, la máquina del cuerpo humano, porque somos una máquina, músculos, huesos, pero ahora nos falta ¿qué? Ya tenemos el hardware, ya tenemos la energía, nos falta el software, que es propiamente el alma. Claro. Es todo el conjunto de memorias y de funciones que van a operar en la máquina y van a estar energía para hacerla funcionar. Entonces todo tiene que tener esa programación, desde la célula, el sistema nervioso central, el hígado, todo tiene que tener una programación. Bien, pensemos en ese ser multicelular. Creo que vamos a tener que acomodar, no sé si funciona. Sí. ¿Usted cree que dure mucho? Pues yo creo que sí. Chihuahua. Estaba bien encaminado. Sí. Bueno, pues ya después de las lluvias, ya que bueno, nos instalamos por acá. Sí. Quería preguntarle de su investigación sobre la memoria celular, o sea, ¿por qué, o sea, qué importancia cree que usted tiene esta investigación? Yo ya sé que está muy obvia la pregunta, pero de todos modos... Sí, bueno, después de esta interrupción por la lluvia, creo que Tlaloc estaba metiendo sus manos ahí en el proceso, entonces ya nos acomodamos en este lugar y pues para darle continuidad a lo que estamos platicando, decía yo que la importancia de entender las memorias, el tipo de memorias tanto celular como el colectivo de células que nos compone, es para poder razonar o tratar de explicar algunos fenómenos que la gente comenta, que la gente conoce y que lo explica con sus propias palabras, y en general pues el gremio médico, los colegas tratan de evadir la discusión de estos temas o simplemente de comentar o afirmar que esta gente que opina de esta manera sobre la posesión, sobre las cosas que ya se vivieron, pues lo tratan con cierto desprecio, diría yo. Tratan siempre de evadir la discusión de estos temas y simplemente decir que la gente pues está mal, es gente ignorante que opina de cosas sin tener suficientes elementos. Yo pienso que esa es una salida fácil. Hay una cantidad muy grande de fenómenos que explica a la gente, como la cuestión de la reencarnación, la posesión que hablábamos, la pérdida del tonali, la pérdida de la sombra, diferentes conceptos que la población comenta, pues ordinariamente son hechos a un lado a la hora de tratar de dar una explicación académica
de toda esa fenomenología. Pues con riesgo de cometer grandes errores, yo siempre trato de encontrar una explicación, y una explicación racional que me permita sacar provecho a la hora de la práctica clínica, a la hora de atender un enfermo, un paciente que viene comentándonos sobre todo este tipo de problemas. Pues intento ayudar a través de esta interpretación. Como decía, tenemos memorias pasadas, memorias vividas en nuestro periodo de vida como ser multicelular, pero también las memorias que nos llegan de nuestros ancestros y de las especies, de los animales de donde hemos venido evolucionando hasta la condición en que nos encontramos. Hablábamos, y haciendo una pequeña recapitulación, de el tipo de memorias, la memoria consciente, subconsciente, inconsciente, y las memorias y conocimientos que tenemos de tipo intuitivo, irracional. No sería irracional porque nuestro sistema nervioso de todas maneras revisa, analiza las cosas, pero nos plantea toda una respuesta de carácter automática que no está al alcance de nuestra conciencia muchas veces. Comprensión, ¿no? Como por ejemplo las personas que han quedado en una condición desastrosa, ya sea por algún problema o en el caso por ejemplo de los náufragos que tienen que alimentarse en condiciones muy difíciles en alta mar. Hasta de ellos mismos. Bueno, se habla mucho de eso, pero algunos que han podido en algún momento dado pescar, obtener algunos recursos del mar, pero en esas carencias prolongadas mientras están en alta mar, ellos pueden identificar algunas partes del pescado o de lo que tienen disponible que les atrae más. O tal vez a lo mejor estoy hablando de cuestiones, ¿cómo te diré?, poco frecuentes, sí. Pero hablemos de algo más frecuente. Ajá. Lo que se conoce como antojos, claro, o apetitos selectivos de la mujer durante el embarazo, que también es un tema de mucha discusión. Claro. ¿Por qué las personas quieren, las mujeres quieren ciertos alimentos en ciertas circunstancias de su gestación? La gente pues dice que hay que comer lo que desea, porque si no el niño va a tener la cara de mango, de plátano, de torta, ¿no? De taco al pastor. De taco al pastor. Entonces la gente pues, se lo explica de manera muy sencilla. Pero ¿cómo es? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué a estas mujeres les gusta en un momento dado estar comiendo arcilla, tierra, barro? Bien, pues la explicación que yo le encuentro a todo esto es que estas personas están bajo el dominio de este inconsciente animal, de este inconsciente que tenemos en las partes basales de nuestro organismo, de nuestro cerebro, de nuestra parte del sistema nervioso central, y que nos permite identificar qué cosas necesitamos sin tener una explicación, porque cuando utilizamos nuestra corteza empezamos a hablar de moléculas, de vitaminas, de minerales, etcétera, que son necesarios para nuestro buen funcionamiento, pero los animales saben todo eso sin tener todo el conocimiento formal, académico. Pues para nada podrían ellos desarrollar eso. Sin embargo, el cerebro de los animales es capaz de identificar ciertos principios químicos o ciertos componentes o minerales que hay en los alimentos, en la tierra o en diferentes lugares disponibles, diríamos, o recursos disponibles para la alimentación.
Así vemos que animales o aves que comen mucho algunos frutos que tienen, por ejemplo, cianuro, o que tienen ciertos elementos que son tóxicos para ellos, pues van y buscan en otro lugar algún alimento, algún mineral, alguna arcilla que contrarreste y puedan mantenerse en salud sin que esos venenos le puedan hacer daño. Y todo eso, ¿cómo lo hacen? Pues lo hacen a través de un conocimiento que está heredado y que lo tienen ahí como integrado, como decimos en informática. Ya está el sistema de base operativo junto con algunos programas extras necesarios para la sobrevivencia. Ahí están, y no tenemos una información accesible, un conocimiento consciente de todo eso. Claro, pero ahí está. Ahí está, ¿sí? Alguien lanza una pelota y uno estira la mano para atraparla. Estamos actuando de manera automática y nuestro cerebro está haciendo operaciones de cálculo complicadísimas, ¿sí? Muy complejas para determinar la trayectoria del objeto que viene, la velocidad, el tipo de objeto y de qué manera nuestra mano va a extender para poder regular las distancias y poder atrapar el objeto en el espacio. Eso, pues, todas esas operaciones las hace nuestro organismo de manera automática. Claro. Desde cómo se mueve un tigre a la hora de atacar, a la hora de defender, sí. También la presa, cómo tiene que correr, todo eso, el cerebro está haciendo cálculos a gran velocidad. Son pues funciones que están ahí de manera automática. Si es que cuando tú me avientas la pelota, mi cerebro no va a dejar que esa información esté a nivel de conciencia, porque mientras estoy haciendo yo el cálculo, la trayectoria, no, o sea, eso, ya la pelota ya pasó, entonces eso es automático, ¿no? Funciona así, de esa manera. Y aquí la idea, pues es, bueno, como todo, ¿no? La ciencia, ¿no? O sea, pues es, pues darle una base, ¿no? Más entendible, pues, ¿no? A nivel sí, tratarlo de explicarlo, de establecer todo un análisis matemático de cómo es lo que calcula nuestro cerebro, nuestros sistemas autómatas, le llamo yo, para poder atrapar la pelota, ¿no? Claro. Igualmente, como decía, de las mariposas, ellas tienen también ya un programa para tomar una dirección y de acuerdo a esa herencia heredada, esa herencia, perdón, el pleonasmo, esa herencia autómata heredada, otra vez. Ya se vean, estoy apellejando yo. Me refiero a este conocimiento heredado, sí. O más bien memorias, es lo que quería utilizar, memorias heredadas. No te extrañe mucho, en cierta medida sí tengo cierta dislexia. Sí, de nosotros. Desde pequeño, ¿no? Llegué a tener dificultades con eso, o necesidad de tener conciencia de mi parte para poder controlar esas dificultades. Pero dicen que la dislexia tiene... Que está muy apegada a los genios, ¿no? O sea, que es como una característica de los genios. No, yo por eso digo que no soy disléxico. Porque no creo que Peña Nieto sea un genio.